Saludo al doctor Miguel Bárcena con afecto, como todos los martes. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muy buenas tardes, como siempre, con mucho gusto los martes para platicar contigo y con tu audiencia. Te escuchamos atentos, Miguel. Pues mira, como recordarás, hace 8 días estuvo por cuarta ocasión, por tercera vez en lo que va del año, John Kerry, quien es el enviado especial para el cambio climático del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Recordemos que John Kerry fue secretario de Estado, que es el equivalente al canciller o al secretario de Relaciones Exteriores, durante la administración de Obama, en la segunda parte de la misma. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Kerry es antes que todo un político profesional y es una gente que conoce muy bien las formas, los protocolos y los tiempos. Y por esa razón interpreto que el presidente Biden lo ha estado enviando a México para reunirse con López Obrador, con el argumento de convencerlo de que tanto Estados Unidos como México tienen que trabajar de manera conjunta para combatir el cambio climático, aprovechando la ubicación geográfica de México para generar energías limpias y renovables a través del viento, a través del sol y en algunos casos a través del agua, a través de la energía hídrica. Ese es el argumento, digamos, es lo que se ve, ¿no? Lo que está a la vista. En el fondo, por supuesto, Enrique, la preocupación de Estados Unidos son las inversiones de las empresas estadounidenses que han invertido en nuestro país al amparo de la reforma energética de Peña Nieto de 2013 y que el presidente López Obrador ha tratado de muchas formas de bloquear o de echar hacia atrás. Recordemos esta fallida intentona de la reforma a la ley eléctrica. Pero más allá de eso, hay que recordar también que tan pronto empezó esta administración, se suspendieron las subastas para que entraran nuevos inversionistas para generar energías limpias. A los que ya estaban avanzando se les ha negado los permisos de interconexión a la red de la Comisión Federal. A otros que ya tienen plantas y que estaban brindando energía a través de sociedades con otras empresas, se les ha bloqueado e incluso se les han impuesto sanciones que están por definirse, como es el caso de Iberdrola. Entonces, en apariencia, lo que viene a negociar Kerry es que México participe con Estados Unidos en el combate a las energías. Obviamente, en el fondo, lo que importa también para ellos es salvaguardar la inversión de estas empresas. Y en ese sentido, el presidente López Obrador pareciera que ha ido cediendo a esta invitación que le hace Estados Unidos. Y por ello, el pasado viernes, en una reunión de las economías más importantes del mundo, el presidente López Obrador dio a conocer un decálogo de acciones precisamente para combatir el cambio climático. Y bueno, pues las acciones que seguramente todos ya las vieron, dicen que prometer no empobrece. Hay algunas que ya se venían haciendo, hay otras que dudo mucho que se hagan, y hay otras que aunque se hagan no van a tener un impacto real en el corto plazo en el calentamiento global. Te las detallo brevemente. Uno, se van a modernizar las hidroeléctricas, pues sí, eso ya se había anunciado hace tiempo. Dos, dicen que van a reducir el 98% las emisiones de gas metano en exploración y producción de petróleo. Y para ello han invertido $2,000 millones, que está muy bien, pero comparado con los más de 12,000 que van a invertir en la refinería de Dos Bocas y otros 7,000 millones en las refinerías que ya existían, pues ahí nos damos cuenta que el combate a la contaminación del cambio climático no es la prioridad de Pemex, porque no es la prioridad de este gobierno. Hay una que me llama la atención, que es la número 3, en donde dicen que para el 2030 en México se van a producir 50% de vehículos de cero emisiones. No especifica bien si son eléctricos, si son híbridos o simplemente van a tener algunos aditamentos para combatir la contaminación, pero en cualquier caso, Enrique, auditorio, esta decisión no pasa por el gobierno federal, es una decisión de las armadoras de vehículos que tienen que cumplir con los compromisos que hicieron sus países para cumplir con el Acuerdo de París en 2015, llámese Ford, General Motors, Chrysler, Toyota, Honda, BMW, etcétera. Todas ellas están comprometidas no solo en ya no producir vehículos a combustible, sino sobre todo utilizar energías limpias para fabricar estos vehículos. Habló también de la construcción del parque fotovoltaico para generar 1,000 megawatts en Peñasco, Sonora, que esto ya también estaba anunciado y que obviamente es una inversión que en este caso sí es de la Comisión Federal de Electricidad, pero no es suficiente para generar y para satisfacer la demanda de energía. Y aquí viene lo importante, que lo dejan en el punto 5 como para
esconderlo un poco, ¿no? Dice López Obrador que hay compromisos, todavía no hay acuerdos o contratos con 17 empresas estadounidenses para producir 1.854 megawatts de energías renovables. ¿Por qué? Pues porque México tiene un potencial para producir energía limpia en la frontera, surtir la demanda en México, pero también exportarla a California o Texas, lo cual sería muy bueno, y ojalá que en este sentido sí se haga lo que se tenga que hacer para que estas 17 empresas, que casualmente son las mismas con las que se ha reunido López Obrador en los últimos días, no sabemos si van a diversificar su inversión o va a ser una nueva inversión, pero mientras no haya contratos, pues simplemente es un buen propósito. Dice que se van a crear parques solares en la frontera con Estados Unidos precisamente para proveer y exportar energía, no se dice cuándo, ni cuántos, ni cómo. Y luego otra medida, la 7, donde dice que se avanza en la autosuficiencia de combustibles. Pues qué bueno que se avance, pero eso no sirve para combatir el calentamiento global. Por el contrario, en el caso de México, va a generar mayores emisiones de gases de efecto de invernadero. Habla de plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz para transformar el combustible en gasolina. Eso sería muy, muy bueno. Ojalá tengamos más detalles de esta medida, que sí sería muy importante. Sembrando Vida es un programa que en 2 años, en lugar de sembrar, deforestó 70,000 hectáreas, y que lo que se ha sembrado se han muerto el 40% de los árboles, y para realmente absorber carbono, Enrique, se necesitan árboles de cierta talla, de ciertas dimensiones y sobre todo en grandes volúmenes, porque de lo contrario pues no contribuyen. Y por último, y aquí es pues lo que nos invita a la risa, dice López Obrador que en el 2024 el 35% de la energía que consumimos será limpia y renovable. No veo cómo, porque desde que llegó esta administración, como decía al principio, bloquearon la inversión de generación de energías limpias. Estamos muy retrasados en el cambio de nuestra matriz energética y yo dudo mucho que para el 2024, es decir, en 2 años, estemos generando el 35% de energía de fuentes renovables. Como te decía al principio, prometer no empobrece, pero sí te puedo decir que no se puede combatir el cambio climático únicamente con decretos o con discursos, Enrique. Bueno, pues ahí está el comentario del doctor Miguel Bárcena. Gracias, Miguel. Un abrazo, Enrique. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo para ti, Miguel Bárcena.